Bueno, buenas noches a todos. Ya dimos el tiempo, los 5 minutos, para que todos se pudieran conectar, los que nos van a acompañar. Nuevamente, gracias por su tiempo y los recomendamos pues tener el micrófono en mute para que nos podamos escuchar muy bien, ¿vale? Gracias por su tiempo. El día de hoy queremos presentarles a ustedes nuestro webinar sobre acoso laboral en Colombia. El tema es el acoso sexual laboral en Colombia, enfocado, ayudado por estudiantes de primer semestre de Psicología Virtual de la Fundación Universitaria de la Área Andina, Karina Cáceres, Maley Rincón, Joana Rubiano, David Méndez y quien les habla, Erika González. Estamos atentos a cualquier pregunta que tengan acerca del tema. Hola Erika, muy buenas noches. Mi nombre es Karina. Quisiera que nos explicaras un poco lo que es el acoso sexual laboral. Hola Karina, bueno, pues quisiera que empezáramos por que acoso es aquella conducta de carácter sexual no deseada, y acá quiero pues hacer un paréntesis que se refiere al consentimiento, porque pues de pronto muchas personas o hombres hacen referencia a que si de pronto la persona o el hombre es atractivo, entonces no nos sentimos acosadas, pero si el hombre es feo, no es nuestro agrado, no es atractivo para nosotros, entonces ahí sí nos sentimos acosadas, y quiero partir de ahí para decir que eso depende del consentimiento. Si yo como mujer consiento que eso suceda, ya no es acoso, porque de pronto pues a mí me agrada la persona o porque me siento cómoda con lo que está sucediendo. Pero en el momento que yo no me sienta cómoda, es acoso. Y ahí es donde normalmente se generan demostraciones de poder patriarcal o intimidación, ya que sea coaccionado o humillando a la trabajadora. El acoso sexual laboral no es solo en este ámbito, porque digamos que eso viene directamente desde toda la sociedad, desde el principio de la sociedad se fundó pues en un poder patriarcal que ha hecho que esto se lleve inclusive pues hasta ambientes laborales. Erika, ¿qué modalidades de acoso sexual laboral existen? Bueno, Karina, en este momento, digamos, quisiera ampliar los tres, digamos, como las tres modalidades más, digamos, más notorias en el acoso laboral, y están las físicas, las verbales y no verbales. Las físicas las podemos manifestar de diferentes formas, que son en contacto físico, llegando a roces, a casos extremos que se llegan a violación o coacción, que es, digamos, cuando te tocan sin tú quererlo, la pierna, o se sientan al lado y te van cogiendo sin que tú lo consientas. Y pues la idea es no llegar hasta estos abusos físicos, pues porque llegan a casos extremos como la violación. La modalidad del acoso verbal, pues es todo tipo de insinuaciones sexuales, bien sean comentarios obscenos, piropos, o que cómo estás de buena, qué rico se te ve eso, porque no te vienes más seguido vestida así, bueno, ese tipo de cosas. Y en las no verbales, son, digamos, cuando nos muestran a través de o grupos de la oficina, o que tienen en el celular una imagen del miembro, lo que sea, y te la muestran sin que tú hayas dicho como, bueno, sí, la quiero ver. Entonces ahí lo podemos evidenciar la modalidad del acoso sexual en la parte no verbal, Karina. ¿Y cómo lo podríamos identificar como tal? Vale, digamos que como en la sociedad en este momento hay tantos micromachismos, o sea, por todos lados se está viendo digamos, diferentes tipos de acoso. Para identificar lo laboral como tal, pues tenemos digamos, como varios puntos. En primera medida, cuando, digamos, en la oficina ponen, como les decía ahorita, o carteles o calendarios, o en el celular con imágenes de carácter sexual que incomodan, o donde están como denigrando a la mujer, y yo me siento mala si no sea mi imagen, o puede ser también mi imagen, unas fotos del paseo de la oficina, o lo que sea, que las están divulgando, pues ahí hay una parte de acoso. Otra parte es cuando ahora de pronto pues ahora se ve sobre todo en las redes sociales, que por WhatsApp, que Facebook. Entonces otra cosa importante también es cuando de pronto algún compañero de trabajo o jefe empieza a mirarme con gestos sugestivos sin necesidad de pronto decirme nada, sino como entonces que la pica del ojo, que se muerde el labio o lo que sea mirándolo, y genera incomodidad en mí, entonces también lo debo identificar ahí. Empiezan a decir también como piropos, comentarios, frases todo el tiempo que generan que yo no esté tranquila o que me quiera ir del lugar. Entonces de esa manera también puedo identificar el acoso.
Cuando ya, digamos, me están acosando directamente, entonces empiezan a hacer propuestas, digamos, como, mira, si tú estás conmigo, tienes relaciones conmigo, entonces yo te haciendo, o te voy a poner esta calificación, y si por el contrario de pronto estás por debajo, entonces, no sé, no voy a decir que tú hiciste esto, que llegaste tarde, bueno, no sé, digamos, cualquier tipo de manipulación de ese tipo. Entonces, llegan a que esa presión, pues de pronto uno tenga que aceptar algún tipo de invitaciones o encuentros que uno no quisiera hacerlo, bien sea dentro o fuera de la oficina, de pronto por no perder el puesto o que, digamos, lo que les decía ahorita, como si es un compañero, ay, porque, o yo le digo al jefe, o todo ese tipo de cosas que ejercen presión sobre mi conducta. Otra manera de identificarlo es cuando, digamos, yo le digo que no a esa persona, digamos, puede ser mi jefe o mi compañero, entonces digo, no, no quiero, por favor, no me diga esas cosas, entonces empiezan a ejercer como castigos, maltratos, entonces me toca quedarme a trabajar hasta más tarde, me ponen más trabajo que los demás, o si tengo algún tipo de bonificación me la quitan, o no me postulan para un ascenso así me lo merezca, entonces empiezan a ejercer presión con ese tipo de maltratos. Y también pues cuando ya se llega hasta el contacto físico, el manoseo, sin que yo acepte ese tipo de cosas, Karina. Erika, ¿quiénes serían los más afectados en este caso? Pues Karina, digamos que nosotros tenemos que pensar que desde sociedad ya estamos siendo afectados, pero hay pues digamos que verlo de una manera directa y indirecta. En la directa está pues obviamente la mujer acosada, porque pues, es la persona más afectada y desde ahí partiendo a sus cercanos, sus amigas, porque pues obviamente la mujer que se siente acosada empieza de pronto a cambiar su conducta, su manera de vestir, empieza a sentirse deprimida, porque pues hay de pronto personas, mujeres que son más fuertes mentalmente y no les afecta tanto como otras que de pronto sí cualquier tipo de comentario o acoso pues ya las lleva a tomar pues decisiones sobre su conducta. Afecta alrededor de las mujeres que de pronto no están siendo acosadas, pero se están dando cuenta cómo acosan a su compañera, entonces como sociedad nos afecta. Y obviamente en la empresa o en el espacio laboral pues se genera un ambiente laboral feo, donde uno de pronto no quiere ir a trabajar, donde ya no, la gente empieza a desertar y demás. Las causas del acoso laboral, digamos, nuevamente volvemos siempre a que inicia desde un estereotipo de género. Ya estamos estereotipadas, ya hay cosas que, digamos, genéticamente, inclusive en la mentalidad de los hombres ya está, y digamos que crean estereotipos sobre nosotros, demasiado sexismo y discriminación. Obviamente hay que ver, pues, que hace no tanto tiempo nosotras estamos, digamos, como vinculadas a los ambientes laborales. Entonces, pues eso ha hecho que sea un proceso muy largo en el que nosotras pues tenemos que generar una lucha constante para que, digamos, que se pueda llegar en algún punto a una igualdad. Nuevamente vemos en la desigualdad de género, pues por, digamos que por las bases, como hablábamos, patriarcales de la sociedad y el mundo en general. Los hombres, obviamente hay más hombres en el poder que mujeres, entonces ahí se genera que haya una jerarquización en ese poder donde la mayoría de los hombres están en los altos cargos. No hay ética en las relaciones interpersonales y eso igual también influye para las que yo consiento como para las que no, porque obviamente en todas las oficinas hay relaciones personales, relaciones sexuales entre compañeros, entonces digamos que ahí también pues parte de que éticamente pues no debería, y por eso hay muchas empresas que prohíben ese tipo de relaciones, pero pues igual suceden. Y también pues que las normas laborales no son suficientemente claras, no generan un apoyo 100% a la víctima y como les digo pues generalmente eso siempre lo hacen como hombres de cargos superiores. Bueno, y sus consecuencias, ¿cuáles podrían ser ante esta situación para las víctimas? Vale, Karina, pues tenemos consecuencias en las víctimas, en los empleadores y en la sociedad. Entonces, para las víctimas, una de las consecuencias más fuertes es un sufrimiento, digamos, psicológico. Empezamos a padecer enfermedades, pues, digamos, mentales, como depresión, ansiedad, generamos una pérdida de la autoestima y una disminución de la motivación. Y digamos que pues nosotras empezamos como a aprender ese tipo de trato que nos dan las personas y nos acostumbramos a eso y eso pues genera pues una pérdida de la autoestima y una dependencia de pronto
hacia las relaciones personales. Nosotras empezamos a cambiar de comportamiento, de pronto nos empezamos a aislar, ya no salimos con los compañeros del trabajo porque de pronto llega esa persona, entonces es mejor pues evitar de pronto que no se vaya a vincular pues el alcohol con ese tipo de situaciones. Cambio mi manera de vestir, porque entonces si ya me molestaron con la falda corta, entonces me voy siempre en pantalón o con ropa más suelta, que no se me vea apretada, para que no vaya a generar ese tipo de acercamientos con esa persona. Y ya cuando eso se vuelve muy constante, eso ya se puede traducir en enfermedades físicas, como fibromialgias, enfermedades mentales, como les decía, con ansiedades, depresiones. Entonces todo ese estrés pues produce inclusive que la persona piense a suicidarse, y en este momento uno pensaría, no, pero pues tampoco es tan allá, pero obviamente cuando personas lo hemos vivido, entonces pues uno dice como sí se están generando o se llega a generar comportamientos tan abusivos que uno puede llegar a pensar en como no, o sea, no, pues no quiero continuar con mi vida, y ahí es donde se generan las consecuencias más graves. Obviamente la pérdida de trabajo es una consecuencia porque o la víctima se revela o pone una demanda, una denuncia, o simplemente pues la echan sin poder, digamos, que defenderse. Y obviamente pues como les decía, aumenta, digamos, la accidentalidad o todo el tipo de, pues digamos, de pronto de pues, problemas laborales. Para los empleadores, digamos que no son los acosadores, obviamente se disminuye la productividad de la empresa, porque de pronto esa persona, pues al sentirse acosada, no trabaja con las mismas ganas, no se siente a gusto en su empresa, entonces pues hace las cosas de mala gana, y si es el jefe, pues mucho más. Entonces también va a reiniciarse, va a rotarse mucho el personal, entonces llega alguien, entonces se siente incómodo, se va, y luego llega otra persona y así, porque de pronto el acosador no se va, el acosador de pronto es el jefe de personal, entonces siempre van a llegar las secretarias o las personas que estén ahí, y siempre va a suceder lo mismo, y pues las personas prefieren retirarse y el acosador continúa su puesto de trabajo. Y obviamente cuando ya se comprueba y se puede llegar a un caso exitoso por indemnización, pues obviamente la empresa, por de pronto no haber tomado medidas correctivas a tiempo, pues tiene que pagar gastos administrativos e indemnizaciones. Y las últimas consecuencias, que pues obviamente son también de las más importantes, están los costos en la sociedad, están los costos a largo plazo para reintegrar a las víctimas, porque obviamente pues cuando se acude de pronto a entes gubernamentales para buscar apoyo, obviamente eso también es dinero, obviamente eso también son gastos administrativos, y hay que reincorporar a las víctimas a veces con trabajo psicológico y acompañamiento a la reinserción laboral. Se puede incrementar la violencia de género, porque pues ya si la mujer no se deja acosar, entonces puede llegar a golpes, o puede llegar, pues como les decía, inclusive a feminicidios. Se gasta la sociedad o gubernamentalmente se gasta demasiado dinero tratando de o defender a las víctimas o de llevar los procesos, estudiarlos y demás, entonces se genera un gasto alto. En estos momentos nuestro compañero David Méndez nos va a explicar cómo podríamos denunciar y en dónde lo podríamos hacer. Buenas noches a todos. El acoso sexual laboral es tipificado en Colombia el 23 de enero del 2006 por la ley 1010. Existen varias resoluciones, una de ellas es la 2646 de 2008, expedida por el Ministerio de Protección Social, la cual crea unos comités de convivencia para un caso de acoso sexual laboral. Cuando se es víctima por parte del empleador, la víctima debe ir al Ministerio de Trabajo para interponer la querella. La Policía Nacional ha dispuesto la línea 155, donde brinda información psicosocial y jurídica a las víctimas. Esta línea es muy importante en Colombia porque muchas de las personas o muchas de las víctimas les da miedo denunciar, les da miedo pedir orientación por el qué dirán, por el me van a juzgar, me van a criticar. Entonces la Policía Nacional con la presidencia dispusieron la línea 155
la Secretaría Distrital de la Mujer acá en Bogotá dispuso de la línea púrpura, la cual es 300-755-1846. Esta línea está enfocada en espacios públicos y en el hogar. A Andrés Contreras le contesto la pregunta que él nos hace. Como empresario, ¿cómo podría descubrir que en mi empresa existe el acoso sexual laboral de mis empleados? Es muy importante que en las empresas exista el buzón de sugerencias, lo que llamamos PQRS, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Muchas de las veces los empleados, las mismas personas, nos da miedo denunciar, porque nos da miedo las repercusiones que puede tener el victimario. Entonces es muy importante que mediante este buzón de sugerencias, las víctimas anónimamente pueden hacer estas denuncias. También de pronto para responderle a Andrés, yo creo que ahí es importante, Andrés, en las empresas me imagino que siempre hay como unas encuestas de clima laboral, entonces podríamos generar ese tipo de preguntas en esas encuestas de clima laboral. ¿Usted se siente acosada o cree que algún comportamiento de algún compañero de trabajo suyo? Entonces en esas encuestas de clima laboral es importante colocar preguntas acerca del acoso. Pregunta. Claro. Y es, ¿qué garantías tiene una persona, digamos que es acosada laboralmente, qué garantías tiene para hacer la denuncia sin que hayan repercusiones en su, digamos que en su trabajo de manera laboral, o para que ese tipo de denuncia no se convierta en algo, que no se populice, que nadie o que sus compañeros o su círculo laboral lo sepa? O sea, de qué manera lo manejan internamente o de manera privada con el directamente implicado. ¿Cómo se hace ahí? ¿Qué garantías hay para esa persona? Bueno, no sé si David nos puede ayudar en esa parte, que conoce un poquito de pronto más la parte legal. Pues por mi parte yo te puedo decir que digamos que eso depende como tal en las políticas que se hayan generado en la empresa. Generalmente siempre la idea es conservar el anonimato de la persona, aunque digamos que siempre conservar el anonimato también es seguir dejando que el acosador pues acose a más personas, porque entonces nunca de pronto se va a saber qué fue lo que pasó. Pero pues sí, como un respeto a la víctima, entonces pues se debería manejar de manera anónima para que pues esto no ocurra. Digamos que eso yo creo que debe estar estipulado en los reglamentos internos de trabajo de cada empresa, cómo manejar de pronto el acoso laboral. David ahorita nos estaba, digamos, mostrando la parte de las líneas, digamos, de denuncia, esa es la orientación, y se, digamos, como que velan porque pues la víctima tenga su anonimato pues siempre, porque se cita de pronto en un lugar diferente al acosador, o se citan en lugares diferentes a la empresa. No sé si David nos puede complementar algo más. Erika, lo que pasa es que, como tú decías, eso ya depende internamente de la empresa. Cuando es, digamos, en una empresa, este tipo de delitos ya depende de las políticas de la empresa. Digamos, cuando la víctima denuncia ante la fiscalía, ya depende del ente, digamos, ya depende de la fiscalía brindar una protección, ponerle medida de protección a la víctima para que el victimario no tenga repercusiones. Me alegra que les haya gustado el tema y, como les digo, si quieren que les compartamos el tema para compartirlo con sus compañeros de trabajo o sus empresas, con mucho gusto. Feliz noche para todos.